Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Cada vez que voy a la batalla a luchar, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que Él ha dado para mí, como me enseñaste que en ti puedo vencer. Conmigo estarás, los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca entenderán. Eterna y abundante.
ser tú mi amigo, Padre, hermano, guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Dios les bendiga. En esta mañana damos comienzo una semana más de transmisión y damos comienzo en este lunes con este programa de Camino a Emaús, caminando juntos en la verdad. Con el pastor Heriberto Patiño, el día de hoy nos va a enseñar y nos va a compartir la palabra de Dios. Va a ser una bendición, hermanos, nuevamente escucharle, y continuamos con el tema del libro de Gálatas. Y va a ser una bendición que usted nos pueda estar acompañando en esta mañana, compartiendo los medios por los cuales nos pueden estar escuchando. Recuerde, a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com, también a través de TuneIn Radio, la aplicación que usted puede buscar en TuneIn Radio. Buscando la aplicación TuneIn, nos busca como Radio Bautista El Faro. Ahí nos pueden estar encontrando. También, si usted conoce a alguien que no tenga internet, puede escucharnos mediante una llamada telefónica marcando al 605-475-8361, 605-475-8361, bajo lo que es Sino Radio, que es esta frecuencia de la cual por medio de una llamada telefónica también nos puede estar escuchando. Y recuerde que también lo puede hacer de esta manera. Y Sino Radio, hermanos, también tiene próximamente una aplicación la cual también podrá descargar como TuneIn Radio. Va a poder descargar esta aplicación Sino Radio, y ya le daremos los medios por los cuales usted ya próximamente también nos va a poder escuchar mediante la aplicación esta de Sino Radio, aparte del número telefónico que le acabamos de proporcionar, también bajo una aplicación, y nos va a buscar como Radio Bautista El Faro, por supuesto. Y bueno, en esta mañana invitándoles para que nos acompañen, nos dejen sus comentarios, nos manden sus mensajes. En esta mañana también estamos en vivo a través de Facebook Live. Saludos para todos los que ya están escuchando en esta mañana. Gracias por estar en sintonía, gracias por estarnos escuchando, para que manden sus comentarios, hermanos. Ya estamos completamente en vivo en esta mañana de lunes, comenzando la semana, hermanos. Y qué bendición que usted ya esté en sintonía. Y como les recuerdo, hermanos, el día de hoy seguimos escuchando el libro de Gálatas, que ha sido de mucha bendición, de mucho ánimo para nuestras vidas. Así es que no se vaya y siga escuchando y siga en sintonía de la estación de bendición de Radio Bautista El Faro. Vamos a escuchar este canto y regresamos con mucho más.
siempre vas, aunque ande en mal camino, mis pasos guiarás hacia tu destino. Cada día nuevas son tus misericordias, y que no importa quién yo soy, pues de más grande es tu amor. Omnipotente eres Dios, creador del universo, y me pregunto quién soy yo para recibir algo que no merezco. No me puedo explicar lo que has hecho conmigo, pues mucho prometí y poco he cumplido. Me asombra tu amor, el que me da alivio. Por eso hoy aquí mi vida a ti te rindo. Cada día nuevas son tus misericordias, y que no importa quién yo soy, pues más grande es tu amor. Omnipotente eres Dios, creador del universo, y me pregunto quién soy yo para recibir algo que no merezco. Omnipotente eres Dios, creador del universo, y me pregunto quién soy yo para recibir algo que no merezco. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda su hermano en Cristo, José Gallegos, director de la Rondalla Cristiana La Fe. También les invitamos para que sigan escuchando Radio Bautista El Faro. También les agradecemos por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, pero sobre todo, nunca se olviden de seguir las pisadas del Maestro. Dios les bendiga. No sé, lamento equivocarme, porque por lo bueno y lo malo, por lo blanco y lo negro, por la paz y el sereno, por la tempestad y el viento.
ya las 9 de la mañana con 49 minutos y quiero agradecer a Dios por sus tantas y sus ricas bendiciones. La verdad que el Señor ha sido bueno y a lo largo de 8 años, hermanos, el Señor nos ha permitido llegar a este día, el cual estamos celebrando mi esposa y yo, 8 años de matrimonio, 8 años de casados, hermanos. Que así es que pues, quiero darle gracias a Dios por estos 8 años que el Señor nos ha brindado, estos 8 años los cuales pues han sido de bendiciones, de pruebas, de luchas, de inalcanzables retos, pero sobre todo también de muchas bendiciones. Este año ya es un año el cual pues no estamos solos, el cual ya celebramos con nuestro pequeño, con nuestro Josué, ya un poco más grandecito. Bueno, el año pasado también estuvo con nosotros, pero estaba más pequeño y ahorita sí ya nos acompaña en muchas actividades, en muchos lugares que nosotros asistimos, y sin duda pues este año va a ser parte, yo creo que de la celebración, el pequeño Josué. Así es que pues gracias a Dios por mi esposa, una tremenda bendición que el Señor a lo largo de 8 años, bien o mal, el Señor, de alguna manera, el Señor nos ha permitido llegar a este día. El Señor ha sido bueno, así es que pues mando saludos a mi esposa, el cual ahorita se encuentra ahí con casa de mi cuñada, con los pequeños, cuidándolos. Así es que pues un fuerte abrazo, un beso para ella y que Dios nos siga dando muchos años más. Saludos en esta mañana, saludos para todos los que nos están sintonizando, saludos para el hermano Cuello, Dios le bendiga, hermano, saludos, bendiciones, que nos está escuchando y nos está sintonizando, saludos para su familia y que Dios le bendiga, saludos, hermano. Y para todos los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro, saludos, hermanos, Dios les bendiga, y a cada uno de los que están en sintonía, saludos, muchas bendiciones y gracias a Dios por cada uno de los que nos están escuchando. Mándanos sus comentarios, déjenos saber que están en sintonía, que nos están escuchando en esta mañana, y vamos a oír otro canto más. Vamos a oír un canto más para entrar en la enseñanza de la palabra de Dios. Recuerde que hoy continuamos con el libro de Gálatas, con el pastor Heriberto Patiño. Si es que comparte la transmisión, este es el momento para compartir y que nadie se pierda de esta transmisión, que nadie se pierda la enseñanza. Regresamos con mucho más. Qué feos clavos, Señor, te traspasaron. En tu dolor nadie te consoló. Qué horrible fue tu muerte en el Calvario. Y sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Perdonaste mis pecados y sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Yo quiero verte, mi Señor eterno, mas quiero verte sin clavos ni madero. No quiero verte como un rey en gloria, sentado a la diestra del Eterno. Contemplo a Cristo por mí crucificado. Pago con sangre mi preciosa salvación. Qué horrible fue tu muerte en el Calvario. Y sin embargo, ¿qué he hecho yo por ti? Yo quiero verte, mi Señor eterno, mas quiero verte sin clavos
Muy buen día tengan cada uno de ustedes y también un Hag Sukkot Sameach. Feliz día de Sukkot, mis queridos hermanos. Estamos en plena semana de la tercera y última fiesta de otoño del calendario bíblico. Este, hermano, es un tiempo muy hermoso que pasamos en familia y con la congregación. Construimos una sukkah aquí en casa, que es una pequeña cabaña, y comemos ahí y recordamos cómo Israel viajó por el desierto en cabañas temporales. Y también miramos hacia adelante cuando celebraremos esta fiesta con Jesús en el reino milenial. Si usted el día de hoy no celebró o no está celebrando Sukkah, le animo a que lo haga pronto. Si va a ser algo que vamos a hacer en el futuro, le invito a que lo haga desde ahorita. Y si no me cree que usted lo va a celebrar en el reino milenial con Jesús, por favor, tome un tiempo y lea Zacarías capítulo 14 y verá que si usted cree en el Mesías, usted celebrará esta fiesta. Y pues, ¿para qué esperar tanto tiempo? Celebremos esta fiesta desde el día de hoy. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más nos reunimos en este día para estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y bueno, quiero obviamente pausar y dar gracias a cada uno de ustedes que está escuchándonos esta mañana. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti, hermano, a ti, hermana, que estás escuchando este mensaje. El saber que están escuchando y viendo y haciendo preguntas y haciendo comentarios, la verdad es un ánimo muy grande para nuestra vida. Y también les felicito porque a muchos de ustedes nos han estado aguantando ya tanto tiempo viendo esta epístola. El día de hoy veremos, si Dios lo permite, la 10ª lección sobre esta epístola que es tan importante. Y si usted está quizá acompañándonos por primera vez y no ha tenido la oportunidad de escuchar las demás lecciones, le pido por favor que tome tiempo para escuchar cada una de ellas, para que usted pueda, al igual que nosotros, poder comprender de una manera más clara cómo Pablo nunca habló en contra de la ley de Dios. Por mucho tiempo, mis queridos hermanos, lamentablemente se ha usado a Pablo como una excusa para ignorar o simplemente abandonar la ley de Dios. Pedro en su epístola nos advierte que gente sin ley serían aquellos que iban a estar malinterpretando a Pablo. Y bueno, hemos hablado mucho de esto y hoy pues vamos a continuar con Gálatas capítulo 5, versículos 18 hasta el final del capítulo. Y bueno, mis queridos hermanos, creo, si el Señor lo permite, que esta será la penúltima lección del libro de Gálatas. La semana que entra, si el Señor lo permite, estaremos viendo el capítulo 6 y estaremos viendo la conclusión de estas últimas semanas que hemos estado viendo esta epístola. La siguiente pregunta que queremos contestar en el pasaje de Gálatas es esta: ¿es verdad que el Espíritu Santo nos guía fuera o lejos de la ley de Dios? ¿Es verdad que el Espíritu Santo nos guía fuera o lejos de la ley de Dios? Oremos. Querido Padre que estás con nosotros, Señor, gracias por tu Espíritu, mi Dios, que nos habla, que nos enseña, que nos guía, que nos conforta, que nos redarguye. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias que nos has dado el Consolador. Gracias, Padre, porque estamos contentos, agradecidos, mi Dios, por estar presente con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, y rogamos que sea tu Espíritu el que nos hable. Que cada oyente, Señor, que cada creyente, Señor, en el Mesías de Israel pueda ver, escuchar y entender claramente lo que Pablo dejó escrito, Señor. Ruego, Padre, que podamos sacar toda idea preconcebida y podamos ver el texto por lo que dice el texto. Y, Señor, bendice esta enseñanza. Bendice cada hermano y cada hermana, Señor, que toman de su tiempo para escuchar, para aprender. Y, mi Dios, ayúdanos, Señor, a ser como los debería. Por favor, Señor. Ayúdanos a escudriñar, a indagar, para que podamos no solamente entender, Señor, sino vivir una vida que a ti te agrada, Señor. Porque sin duda el conocimiento envanece,
Señor. Pero tenemos un deber de vivir una vida, Señor, recta, una vida, mi Dios, en santidad, una vida que alumbre, Señor, que alumbre en la oscuridad, para que otros vean, Señor, y glorifiquen tu grandioso nombre. Bendice la enseñanza, Señor, te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo amado. Amén. Estamos viendo el libro de Gálatas, mis queridos hermanos, Gálatas capítulo 5. Y ahorita antes de leer esta porción, sí quisiera mencionar que en la gran mayoría de la cristiandad hay una creencia general de que el Espíritu Santo ahora es lo que nos guía, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero por consecuencia, la traducción o la aplicación es que nos guía, y muchas veces nos guía lejos de la ley de Dios. Otra manera en que muchos han entendido esto es que el Espíritu ahora nos guía en contra de la ley de Dios. Y por eso llegan a concluir que, muchas de las leyes de Dios ya no son aplicables al cristiano del día de hoy, porque el Espíritu Santo es ahora lo que nos guía. Pero, hermanos, esa es una creencia muy, muy, muy peligrosa. ¿Pero es en verdad correcto ese pensamiento? Hermanos, ya basta el tiempo en que nosotros simplemente aceptamos todo lo que una autoridad nos dicta. Es tiempo, mis queridos hermanos, de ser como los de Berea y escudriñar lo que en verdad dice la Escritura. No me crea a mí, no crea a alguien que esté enseñando en un púlpito o en un programa como este, sino mire por usted mismo, indague por usted mismo, lea las Escrituras y vea lo que en verdad dice el Señor. ¿Cuál es la relación del Espíritu de Dios en cuestión con la ley de Dios? ¿Qué tiene que ver el Espíritu del Señor con la ley de Dios? ¿Está el Espíritu Santo en contra de la ley de Dios? ¿Es verdad que el Espíritu nos aleja de la ley de Dios? Cuando Pablo usa la frase bajo la ley, ¿a qué se refiere Pablo? ¿En verdad importa esta frase? ¿Importa el contexto? Parece ser, hermanos, que muchos en el cristianismo de hoy ya no les importa lo que el contexto dice, sino solamente lo que su tradición o su denominación dice acerca de tales pasajes. Tengamos cuidado con estas ideas preconcebidas. Vamos a leer el pasaje para ver en verdad lo que estaremos viendo esta mañana. Dice en Gálatas capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 16. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es interesante notar lo siguiente. Pablo está haciendo una comparación entre dos aspectos: el deseo de la carne y el deseo del Espíritu, o la obra del Espíritu. En medio de todo este contexto, parece ser que Pablo inserta una frase y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué Pablo inserta esta frase en este contexto de obras de la carne y obra del Espíritu?
¿Será posible que las obras de la carne, del cual Pablo aquí está hablando, tenga que ver con esta ley, la cual Pablo acaba de mencionar? Otra pregunta. ¿Qué significa que el espíritu es contrario o contra la carne? ¿Qué tiene que ver la carne con esta ley? Si no contestamos estas preguntas, vamos a seguir cometiendo el mismo error que muchos han hecho de tomar el versículo 18 fuera de su contexto y concluir que el texto dice algo que claramente no está diciendo. La gran mayoría de la cristiandad ha determinado que este pasaje enseña que el Espíritu de Dios nos guía en contra de la ley de Dios. Vamos a examinar esta interpretación a la luz de toda la Escritura para ver si en verdad es compatible con el resto de la Escritura. Así que vamos a hacer alguna serie de preguntas y vamos a ir leyendo algunos pasajes para ver qué es lo que dice la Escritura concerniente al Espíritu, concerniente a la ley, concerniente en la relación una con otra. Veamos, hermanos, vamos a empezar desde el Espíritu. Vamos a entender el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero leer esta frase y quiero desglosarla también. Así que yo creo que la gran mayoría de ustedes van a estar totalmente de acuerdo conmigo y vamos a ver los pasajes, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo moraría en nosotros como creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Y el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas que Jesús enseñó. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo también estaría dándonos testimonio de la verdad y nos estaría guiando a toda la verdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a desglosar esta frase. Lo voy a leer una vez más. El Espíritu Santo moraría en nosotros como creyentes y nos enseñaría todas las cosas que Jesús enseñó, dando testimonio de la verdad y guiándolos a toda la verdad. Vamos a ver si esto es verdaderamente bíblico. El Espíritu Santo moraría en nosotros. Juan 14:16 nos dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Estaría el Espíritu Santo con nosotros? Sí. Estaría con nosotros. ¿Con todo el mundo? No con todo el mundo, sino con los creyentes. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, esa frase es importante, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que el Espíritu Santo moraría en nosotros, con nosotros, como creyentes. Y nos enseñaría todo lo que Jesús enseñó. El mismo capítulo de Juan, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo va a enseñarnos todas las cosas que Jesús enseñó. Nos enseñará todas las cosas, recordará todo lo que Jesús enseñó. Después, el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad. Juan 15:26. Jesús dice: pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que lo repite, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu de verdad va a dar testimonio acerca de Jesús, va a dar testimonio acerca de esta verdad. Jesús es la verdad. Y nos va a guiar a toda la verdad. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Por lo tanto, este Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros y que nos guiará a toda la verdad, la siguiente y lógica pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué es la verdad? Si el Espíritu es de verdad, el Espíritu de verdad, y si el Espíritu nos guía a toda la verdad, la pregunta es: ¿qué es la verdad? Hermanos, es necesario decir lo siguiente: la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios,
porque la ley de Dios es la palabra de Dios, es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Fíjense lo que dice el Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Qué es la verdad? La ley de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la ley de Dios es la palabra de Dios. La ley de Dios, o algunos le llaman la ley de Moisés, hermanos, es la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, es aquel que inspiró a los escritores a narrar lo que está plasmado en las hojas que usted y yo estamos leyendo. Ese es el Espíritu de verdad. ¿Qué es la verdad? Tu ley es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué creen, hermanos? Jesús mismo también es la verdad. Jesús no solamente es la verdad, sino que también es el camino, Él es la vida y Él es luz. Fíjense bien lo que dice la Escritura, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero fíjense lo que dice también en 8:12 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense bien lo que está diciendo aquí Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él también es la luz. Creo que muchas veces nos llega a pasar que repetimos tanto estos pasajes que nunca nos hemos hecho las preguntas básicas. Por ejemplo, ¿qué significa que Jesús es el camino? ¿Qué significa que Jesús es la verdad? ¿O qué significa que Él es la vida? ¿Qué significa que Jesús es la luz? Bueno, Juan 1:14 nos dice que Jesús es el verbo. La palabra verbo es la palabra griega logos, o puede ser traducido a la palabra. Jesús es la palabra hecha carne. Dice Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algo maravilloso. Esa palabra, ese logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encanta esa palabra habitó. Significa que Él moró entre nosotros, especialmente en esta temporada de fiesta de tabernáculos. Recordamos esa preciosa verdad que Yeshua, Él habitó en nosotros. Él habitó como si fuera una cabaña, una azúcar. Él vino durante este tiempo y Él habitó entre nosotros. Ahora, miremos la increíble similitud que vamos a encontrar aquí. Fíjense bien en esto. La ley de Dios es igualmente llamada el camino, la verdad, la vida y también luz. Es increíble. Fíjense bien. La ley de Dios es el camino. Fíjense bien, Éxodo 18:20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué es el camino? Es la ley, las ordenanzas. Ese es el camino por donde deben andar. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de vuestra alma. 1 Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos.
y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así que la ley de Dios es llamada una vez más el camino o los caminos del Señor. Hay solamente una manera que Dios trazó de la cual su pueblo debe de vivir. Esa es la ley del Señor. Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Qué es ese perfecto camino? Es la ley de Jehová. Vemos este mismo patrón en Proverbios 6:23, Isaías 2:3, lo vemos en Malaquías 2:8. Pero fíjense bien, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Marcos 12:14. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Es un judío. Entendiendo el contexto de este tiempo, ellos, ¿a qué se referían aquí? Que él enseñaba en verdad el camino de Dios, que él enseñaba la ley de Dios como es la verdad. Hechos 24:14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Este es el camino. A los cristianos, antes de llamarles cristianos, les llamaban los del camino. ¿Qué camino? Son los que seguían la ley del Señor correctamente. Fíjense bien. Así que la ley de Dios se le ha dicho en la Escritura que es el camino. La ley de Dios es el camino. Y luego fíjense bien, también la ley de Dios se le llama la verdad. Salmo 119:142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Malaquías 2:6. La ley de verdad estuvo en su boca. No que verdaderamente estuvo en su boca, no, que sino la ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Romanos 2:20. Instructor de indoctos, maestro de niños, que tenéis la ley, en la ley, forma de la ciencia y de la verdad. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Está hablando precisamente de la ley del Señor. No estaban siguiendo correctamente la ley del Señor. Juan 8:31 dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo esto, hermanos, tiene una misma idea, sigue un mismo hilo de pensamiento. Así que la ley de Dios se le llama el camino, se le dice la verdad. También se dice que la ley de Dios es vida. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Están hablando de la Torá, están hablando de la ley del Señor. Aquí dice que es lámpara, que es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vemos este mismo concepto en Job 33:30, Salmo 36:9, e incluso lo encontramos en Apocalipsis 22:14, hablando del árbol de vida. La ley del Señor es vida. Pero también la ley del Señor, hermanos, la ley de Dios es luz. La ley del Señor es luz. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías 2:5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no hablan conforme a la ley, si no hablan conforme al testimonio, es porque no les ha alumbrado, no les ha amanecido, aún están en tinieblas. ¿Sí pueden ver esto, mis hermanos?
Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, dice Dios, y mi justicia para luz de los pueblos. Vemos este mismo concepto, mis queridos hermanos, que la ley del Señor se le llama luz, se le llama vida, se le llama verdad, se le llama el camino. Por lo tanto, la conclusión inevitable que vemos en toda la Escritura es que Jesús, Yeshua, es la ley de Dios hecha carne. Él es la ley de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Como también hemos visto en otros pasajes, que la ley de Dios también representa la libertad de Dios. Ahora, ¿por qué es que nosotros encontramos libertad en Jesús? ¿Por qué? Porque en la ley de Dios hay libertad. Los caminos del hombre y los caminos del mundo siempre nos lleva a la esclavitud. Sin embargo, cuando seguimos a Jesús, en Él encontramos libertad. Cuando seguimos a Jesús, quien vivió, quien es la ley de Dios, quien vivió perfectamente conforme a la ley de Dios, nosotros también vamos a hallar libertad de la misma manera. Ahora, como dice en 2 Corintios 13:17, donde está el Espíritu de Dios, fíjense bien, también hay libertad. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios, por qué es el Espíritu de Dios libertad? ¿O por qué donde está el Espíritu de Dios hay libertad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que hace la verdad? Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, así que podemos deducir claramente y lógicamente que la palabra de Dios es la ley, lo cual es el camino, la verdad, la vida, libertad y luz. De la misma manera podemos concluir que Jesús caminó perfectamente en esa ley. Él es la palabra de Dios hecha carne, así que Él es el ejemplo de vida, el ejemplo de verdad, el ejemplo de luz, el ejemplo de libertad. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, escúchenme bien mis queridos hermanos, nos guía a la ley de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la vida de Jesús, lo cual es la palabra de Dios, lo cual es la ley de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos guía a la ley de Dios. Fíjense bien, esto no es un concepto, hermanos, un concepto que el apóstol Pablo está tratando de presentar como nuevo para los creyentes. No es así. En Ezequiel capítulo 36, vamos a ver un poco de profecía, vamos a ver un poco del propósito del Espíritu de Dios y cuál era su relación con la ley del Señor. Lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 14, capítulo 15, incluso capítulo 16, no es algo nuevo, es exactamente lo que los profetas habían dicho antes. Ezequiel 36, versículo 26 dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne y el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Es ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, lo que quizá en términos teológicos puede ser la regeneración. El Señor nos da un corazón nuevo, pero fíjense bien, en versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué Dios iba a darnos su espíritu? Para que Él nos ayude a andar en los estatutos y preceptos y ponerlos por obra. Fíjense bien, en mismo Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20, dice prácticamente lo mismo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Este trasplante de corazón
nos va a ayudar a observar y a andar de acuerdo a la ley de Dios. Todo esto es posible únicamente por medio del nuevo pacto. Un nuevo corazón, su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que andemos en sus leyes. Fíjense bien lo que dice Jeremías 31, versículo 33. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ahí es la palabra Torah, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es esta misma profecía que se repite en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, y en sus mentes la escribiré. Hebreos 10:16 dice. Todo eso es el propósito del Espíritu de Dios. Dios envió a su Espíritu para guiarnos en su ley. Para eso lo mandó. Cuando tenemos todo este contenido en las Escrituras, es sumamente difícil e incluso es una barbaridad irracional concluir que Gálatas 5:18, pensar que Pablo está diciendo que el Espíritu nos guía contra la ley de Dios. No es posible. Eso no dice la Escritura, eso no encaja, eso, hermanos, no está en sintonía con lo demás de la Escritura. Así que, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí concerniente a esta ley, no está hablando de la ley de Dios. Para cualquier que ha estudiado a Pablo, se da cuenta que Pablo habla de diferentes leyes, tales como la ley de pecado en Romanos 7, 22 al 25. Es muy probable, hermanos, que esta es la ley a la cual Pablo se refiere aquí en Gálatas 5:16. Veamos, hermanos, vamos a ver si usando este contexto de la ley de Dios y el Espíritu y la ley del pecado, viendo estas diferentes cosas, elementos, vamos a ver si esto nos ayuda a entender Gálatas 5:18 un poco más. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo, como leímos anteriormente en los profetas, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Pero la ley del cual Pablo se refiere en el versículo 18 es la ley del pecado. Vamos a insertar esas frases en este versículo para ver si podemos darle un entendimiento más claro. Pero si sois guiados por el Espíritu a vivir de acuerdo a la ley de Dios, ya no estáis bajo la ley del pecado. ¿Sí escucharon eso? Esto, hermanos, tiene mucho más sentido, ¿o a poco no? Fíjense bien, si el Espíritu de Dios nos guía a vivir por la ley de Dios, entonces no vamos a pecar. Salmo 119:3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así que si somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a cumplir la ley de Dios y por ende no vamos a pecar. Y si no pecamos, entonces no estamos bajo la ley de pecado. Hermanos, esto es exactamente lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 7. Así que, hermanos, sígueme por favor. ¿Cuál es el propósito del Espíritu de Dios concerniente a la ley de Dios? Bueno, hermanos, simple y sencillamente el Espíritu de Dios nos ayuda a guardar y a vivir la ley de Dios. Hermanos, esta respuesta nos ayuda con la siguiente pregunta. ¿Bajo cuál ley es la que ya no estamos bajo? ¿La ley de Dios o la ley de pecado? Claramente, hermanos, ya no estamos bajo la ley de pecado. Vamos a ver una tercera pregunta. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice en el versículo 17 que el Espíritu es contrario a la carne? Vamos a ver un poquito acerca de esto. Voy a leer Gálatas una vez más, versículo 17 al 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley.
podemos notar que en el versículo 17 hay una confirmación continua de que el Espíritu nos guía a desear la ley de Dios. Por lo tanto, en Gálatas 5:18 todavía nos enseña que que no vamos a estar bajo la ley si uno es guiado por el Espíritu. En el versículo 17, Pablo dice que la carne es contra el Espíritu, o es en contra de la ley de Dios. La carne se define como la ley del pecado. Vemos esa comparación. Y cuando leemos esto y lo entendemos de esta manera, mis queridos hermanos, esto encaja perfectamente con lo que Pablo dice en Romanos 7. Fíjense bien, Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, hablando del Espíritu, el Espíritu Santo habla a nuestro hombre interior, él dice, me deleito en la ley de Dios. Pues claro que sí. Pero veo otra ley en mis miembros. Esta no es la ley de Dios, que se revela contra la ley de mi mente, la ley de Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense bien, aquí estamos hablando de 3 diferentes leyes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjense bien, Gálatas 5:17 completamente valida que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que en verdad, hermano, nosotros somos, más bien debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. El estar guiado por el Espíritu de Dios nos ayuda, hermanos, a ya no estar bajo la ley del pecado. Ahora, ¿qué significa, hermanos, obras de la carne? Aquí en el versículo 19. ¿Qué significa estas obras de la carne? Y bueno, estas obras de la carne tiene que ver algo con la ley en la cual ya no estamos bajo. Fíjense bien lo que dice. Sígueme por favor. Si sois guiados por el Espíritu, versículo 18, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. La pregunta es esta: ¿qué significan las obras de la carne? ¿Tendrá esto que ver con la ley en la cual ya no estamos bajo? Sí, hermanos, tiene todo que ver con eso. Nosotros, hermanos, podemos concluir sin duda alguna que las obras de la carne no tienen nada que ver con el Espíritu. ¿Verdad que sí? Estamos de acuerdo. Por lo tanto, las obras de la carne, por ende, tienen que relacionarse con estar bajo la ley de pecado. Vemos claramente que esto va de la mano con la enseñanza de Romanos, una vez más. Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Hermanos, discúlpenme, hermanos, por ser tan repetitivo, pero quiero poder que aterrice esta verdad. Estar bajo la ley, en el versículo 18, tiene que ver directamente con las obras de la carne, lo cual está directamente relacionado con la ley del pecado. Pablo sigue esta misma secuencia, este mismo hilo de pensamiento. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley del pecado. Aún así, si nosotros cedemos a la carne, estaríamos entonces bajo la ley del pecado. Cuando uno se entrega a la ley del pecado como un incrédulo, sin no conocer al Mesías, sin no ser salvo, eso significa que yo soy reo de muerte. Significa que por seguir la ley del pecado, ahora estoy bajo la ley del pecado y de muerte. Significa que por haber pecado, por haber transgredido la ley de Dios, yo merezco sufrir la segunda muerte. La paga del pecado es muerte. La gente se entrega a vivir a la ley del pecado y por consecuencia viene la ley del pecado y de muerte. Eso es lo que Pablo está hablando ahí. Ahora, si yo soy un creyente, si yo sí creo en el Mesías, si yo soy salvo, pero voluntariamente me entrego una vez más a la ley del pecado, ¿hay condenación? No, no hay condenación. Aquí es donde vemos que entra la gracia. Porque ya no estamos bajo la ley del pecado y de muerte, sino solamente bajo la gracia.
Espero que me estén entendiendo. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Bendito sea Dios. La muerte no se puede enseñorear sobre Cristo. Él resucitó, él venció a la muerte. Ahora fíjense bien. Porque Cristo resucitó y nosotros creemos en el Cristo resucitado, el poder que obró en él para resurrección obra en nosotros para que el pecado ya no gobierne en nosotros. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí, hermanos, este versículo tristemente muchísimo lo sacan fuera de contexto, pero no está hablando de la ley de Dios, sino está hablando de bajo la ley del pecado. Hermanos, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia del Señor. Por eso el pecado no se enseñorea de nosotros. El pecado no gobierna en nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros porque somos de Cristo. Somos guiados por su Espíritu. Romanos 8:2 lo hace más claro. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ¿de qué? ¿De Dios? No, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo me entrego a Cristo, yo soy de Él, he sido justificado, he sido lavado, he sido perdonado, he sido redimido. Ya no estoy bajo la esclavitud de la ley del pecado, ya no me gobierna, ya no me controla, no estoy sujeto a ello. Y finalmente Dios me libró de la finalidad, la condenación eterna. Hermanos, se puede decir igualmente que si nosotros, siendo ya creyentes, si yo me entrego una vez más a la ley del pecado, si yo una vez más me entrego a la ley del pecado, entonces la obvia reacción aquí es que no estoy siendo guiado por el Espíritu. Si se dan cuenta, si yo, aunque soy salvo, me entrego a la ley del pecado, eso significa que el Espíritu Santo no me está guiando a hacer lo correcto, no me está guiando, me estoy llevando por la carne. Es decir, hermanos, no estamos viviendo de acuerdo a la ley de Dios. Esto es algo en verdad muy sencillo. En conclusión, hermanos, Gálatas 5:18 no está enseñando en contra de la ley de Dios, sino en contra de la ley del pecado. Si nosotros seguimos leyendo versículos 20 al versículo 21, vamos a leer todas las cosas que produce una vida que está bajo la ley del pecado. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, en los que están bajo la ley del pecado. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Fíjense bien, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquellos que viven habitualmente viviendo bajo la ley del pecado no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo está amonestando contra este estilo de vida. Está diciendo que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos va a guiar a la ley de Dios, lo cual es contraria a todas estas cosas. Si vemos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todas estas cosas son contra la ley de Dios. Ahora fíjense los versículos que siguen, versículo 23 al 22 al 23. Ahora Pablo nos da una lista del fruto que produce una vida que vive de acuerdo a la ley de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios, hermanos, no es contraria a este fruto. La ley de Dios, hermanos, sí es contraria al fruto mencionado en versículos 20 al 21. Sí, las obras de la carne, la ley de Dios está en contra de esas cosas. Aquellos que verdaderamente tienen al Espíritu Santo de Dios, motivándolos a desear vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios, tal como Jesús vivió, inevitablemente van a producir el buen fruto.
todo aquel que en verdad tiene el Espíritu Santo en su corazón, motivándolos a vivir una vida tal como Jesús vivió, inevitablemente va a producir el buen fruto, el fruto del Espíritu. Pero aquellos, fíjense bien, hermanos, que no tienen o que ignoran al Espíritu, como dice en Hebreos 10, insultan al Espíritu de gracia, ellos producen un fruto corrupto. Y Jesús, hermanos, Yeshua en hebreo, Jesús no conoce a tal persona. Ese es el temor más grande, hermanos, que debe existir entre aquellos que están ignorando, abandonando o hablando en contra de la ley de Dios. Fíjense bien, porque Jesús no conoce a estas personas. Mateo 7, 17 al 23. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa frase, hacedores de maldad, literalmente significa gente sin ley. Es una sola palabra griega que se refiere a gente sin ley. Gálatas 5:18, hermanos, es extremadamente fácil de entender cuando lo leemos en su contexto debido. Por lo tanto, hermanos, el ser guiado por el Espíritu de Dios significa que uno va a ser guiado a vivir en obediencia a la ley de Dios. Y por esto Pablo dice que sabemos que la ley es espiritual. Es el Espíritu Santo quien la inspiró. Es el Espíritu Santo que nos motiva a vivir de acuerdo a esto. Es por esa razón, hermanos, que entre más una persona es más espiritual, bíblicamente hablando, más y más esta persona es obediente a la ley de Dios. Los que no son espirituales, hablando bíblicamente, son los que enseñan en contra de la ley de Dios. Pero fíjense bien, hermanos, aún así ellos dicen estar en la fe. Por esta razón vemos, hermanos, que Jesús dice que tales personas serán los más pequeños en el reino de los cielos. Fíjense bien lo que dice Mateo 5, 18 al 20, y con eso vamos a terminar. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, la ley de Dios está en vigencia el día de hoy. La ley de Dios es buena, es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19. Si usted es salvo y usted está escuchando la voz de su siervo, escúcheme bien, por favor. Si usted es salvo y usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, ese Espíritu lo va a guiar a usted a obedecer y vivir una vida de acuerdo a la ley de Dios, no contraria a la ley de Dios. Y Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere quitar el adulterio, quitar las maldiciones, quitar la mentira, quitar la envidia, quitar la lascivia. Pero Él no solamente quiere quitar esas cosas que contaminan el espíritu, quiere quitar otras cosas en su vida físicas. Hay cosas que no debemos comer, hay días que para Él son sagrados, hay cosas que Él quiere que nosotros hagamos y vivamos. Si usted, hermanos, ignora
los mandamientos incluso muy pequeños, ya no así usted está enseñando a otros la palabra de Dios, créeme, usted será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero créeme, hermanos, debemos desear ser obedientes, debemos desear agradar al Señor, debemos de vivir una vida de querer agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Y qué es una vida que a Él le agrada? Una vida de acuerdo a su ley. Hermano, hermana, seamos grandes en el reino de los cielos. Vivamos y practicamos incluso el mandamiento más pequeño y enseñemos a otros que el Espíritu Santo obre y obre y obre. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 18, si pues sois guiados por el Espíritu, ¿verdad? Ya no estáis bajo la ley. Ahí, hermanos, no está hablando en contra de la ley de Dios, está hablando contra la ley del pecado. Espero que esta enseñanza ha sido de bendición a su vida, mis queridos hermanos, y si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, si algo no hablé correctamente, por favor disculpen, estamos a sus órdenes. Jehová Dios, gracias porque eres bueno, gracias por darnos la oportunidad de enseñar en esta mañana, Señor, y ruego que bendigas a cada oyente, mi Dios. Sé que el tiempo se está acabando, Señor, y hay mucho por hacer. Pero muchos aún estamos en pañales, mi Dios, ignorando las preciosas verdades que hay en tu ley. Mi Dios, si en verdad hemos sido salvos, Señor, si en verdad tu Espíritu mora en nosotros, despierta a tu pueblo y abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley. Te lo pido, Señor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les agradezco muchísimo el tiempo que tomaron para escuchar esta enseñanza. Gracias, hermano Longoria, por tu tiempo, mi hermano, y gracias por lo que haces ahí en el programa, ahí detrás de micrófono, detrás de cámara. Sé que Dios recompensará tu obra, mi hermano, y a todos los demás hermanos, gracias por sus oraciones. Y si usted está celebrando Sukkot, hermano, disfrute esta semana. Aún faltan unos días más. Y si usted no está celebrando Sukkot en esta semana, le animo a que lo haga. Y si no sabe cómo hacerlo, pregunte. Con mucho gusto hablaremos del tema. Que el Señor les bendiga, hermanos. Chag Sukkot Sameach. Dios los bendiga.